Cristian es ingeniero industrial, certificado como Project Management Professional, así como Discipline Agile Scrum Master del Project Management Institute, Lean Six Sigma Yellow Belt. Recibimos a continuación con un fuerte aplauso a nuestro charlista, Cristian Vargas. Buenos días, buenos días. Sí, me gusta que estén despiertos. El cafecito ya hizo efecto. Excelente. Y más las palabras del señor contador, que fueron excelentes. Bueno, agradeciéndole su atención a la presente. Ok. Vamos a hablar un poquito del tema hoy de transformación integrada, o más bien cómo desarrollamos, o cómo vemos nosotros, el tema de transformación aplicado a los equipos de auditoría y aseguramiento de forma general. Entonces, ¿qué vamos a cubrir en el día de hoy? Pues primero vamos a hablar de qué es lo que nos está motivando a cambio. O sea, qué es lo que nos está llevando a que debemos cambiar ahora. Porque no es que estábamos haciendo la cosa mal, pero siempre podemos hacerla mejor. Luego vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los que llamamos los pilares de transformación, que los hemos consolidado en 4 grandes grupos. Porque cuando pensamos en transformación, nos enfocamos mucho en la parte digital, cuando hablamos de transformación digital. Y no es, aunque es un elemento clave, no es el único. Y eso vamos a tocarlo durante la ponencia de hoy. Y luego vamos a hablar un poco sobre un posible mapa ruta, una recomendación de un proceso para fines de implementar este tipo de cambio a nivel de lo que son nuestros equipos de aseguramiento. Y así también a la Contraloría y demás entidades que nos acompañan el día de hoy. Bueno, ya como me presentaron, o sea, yo soy ingeniero industrial de profesión. Sí, soy dominicano, aunque a veces la gente tiene la duda cuando me oyen hablando o cuando me ven la presencia. A veces piensan que no soy de acá, pero sí, yo soy bien dominicano, gracias. También, como mencionaron, no voy a recalcar mucho acá, pero yo tengo mucho tiempo trabajando con equipos de aseguramiento, incluyendo muy de la mano con el equipo tanto de Contraloría como de Cámara de Cuentas acá en Dominicana y otras entidades similares en la región, así que entendemos su idioma en ese sentido. Y también nuestras capacidades a nivel de los manejos de proyectos, gracias al equipo del PMI, que tengo aquí a estimada Milena acompañándonos hoy, que nos ayudaron mucho con la parte de cómo mejor desarrollar e impulsar ese tipo de cambio a nivel de las organizaciones. Entonces, ya no vamos a entrar mucho en detalle aquí, sino vamos a hablar un poco del tema, porque para eso fue que vinimos. Entonces, ¿qué es lo que nos está motivando el cambio? Entonces, nosotros los hemos agrupado en 4 elementos grandes, o sea, 4 impulsores. Empezando por los datos. O sea, nosotros como ente que consolida el gobierno central, nosotros vemos muchos datos. Y eso nos está llevando a que debemos cambiar la forma de auditar. ¿Por qué? Bueno, nosotros para fines de poder detectar anomalías, entender cómo está el comportamiento de las transacciones, identificar posibles fraudes y eventos similares, como mencionaron al aspecto de manejo de soborno, de cumplimiento y demás. Todo eso se deriva de datos. Toda auditoría moderna se está apoyando de datos. Y eso entonces necesitamos desarrollarla, tanto las capacidades tecnológicas como las capacidades metodológicas para lograrlo. Entonces, eso es uno de los principales impulsores. Ahora, no es el único. También tenemos la agilidad del negocio. O sea, nos están requiriendo cada vez que seamos más ágiles. Ágiles no me refiero al contexto de metodologías tales como Scrum y así, sino me refiero es agilidad en cómo logramos las cosas, ser más eficientes, menos pasos, lo que se llama la cadena de valor. Entonces, ese tipo de cosas nos impulsa a que debamos ser más efectivos en dar respuesta, en encontrar posibles anomalías, reportar esas anomalías de forma efectiva, o simplemente que las cosas se queden ahí dormidas a esperar de que se presente un resultado consolidado. No, podemos ir viendo aspectos de cómo yo entregar resultados de manera más eficiente. Y eso es lo que nos referimos aquí cuando hablamos de agilidad. El señor presidente y nuestros líderes de las diferentes organizaciones que nosotros colaboramos necesitan información para actuar. Entonces, mientras más rápido le damos la información, mejores resultados logramos. También hablamos de la complejidad de los riesgos. Como bien sabemos, nosotros, aunque como auditoría tradicional nos enfocamos mucho en la parte financiera, porque ahí es que siempre está el dolor de toda organización en cuanto a lo que concierne el aseguramiento y control interno y demás, no es el único. Como estamos hablando mucho de tecnología, entre los aspectos
tanto de operaciones tecnológicas, de que haya resiliencia organizacional, digamos, continuidad operativa, recuperación ante desastres, aspectos también como ciberseguridad, que eso cada vez más se pone más importante, más relevante, porque dependemos de sistemas. Entonces tenemos que resguardar la información de eso. También aspectos como de privacidad, el tema de sostenibilidad, continuidad, también biodiversidad y demás. Todo eso tiene incidencia ahora. Y son aspectos que como auditores modernos debemos tomar en cuenta en la parte de evaluación de riesgos, porque van más allá de simplemente riesgos operativos directamente. Bien. Y por último, la parte de la expectativa de interesados. Nuestros interesados, más en el contexto de auditoría gubernamental, no se limita solamente al señor Contralor y al señor Subcontralor y demás, y el presidente, sino a todo el país. Y eso es importante que tengamos presente. Nosotros estamos dando la cara y apoyando al país completo en lograr su control interno. Entonces, en ese sentido, ellos tienen sus expectativas. Como bien sabrán, que todos leemos el periódico, o sea, cada vez más se pone más exigente, se piden más resultados, quieren más evidencia, quieren más información. Y nuestro rol como auditores es darle la información de forma que sea sana, que sea comprensible y que entonces ayude a impulsar el valor que damos dando como auditoría. Entonces, ya hablamos de qué nos motiva. Vamos a ver qué opinan los demás, porque vamos a hablar un poquito de lo que es la visión 2035 de la IA. Esto es un plan estratégico que se lanzó desde la IA Global, y yo sé que mis compañeros aquí del instituto local pueden hablar al respecto más a detalle. Sin embargo, esto es una encuesta que se realizó con los resultados presentados a principios de este año. ¿Y qué vimos? Pues hay una diferencia entre lo que importa, lo que los líderes de auditoría entienden como importante, versus sus inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros vemos como importante aspectos como análisis de datos, herramientas de inteligencia artificial, automatizaciones y auditoría continua, o monitoreo continuo. Sin embargo, no se están dirigiendo las inversiones de forma precisa o apuntando en ese sentido, lo cual lleva entonces una discrepancia, o refleja una discrepancia en cómo yo digo o cómo yo quisiera que las cosas fueran versus cómo se están haciendo. Y son cosas que debemos tener presente de que están ocurriendo y por ende tomar acciones para remediarlos. Ahora, habiendo presentado la problemática y la visión que tenemos, vamos a hablar de qué buscamos como transformación. Transformación como tal, nosotros la presentamos en 4 grandes rubros. Pues empezando por la transformación tecnológica, que esa es la que cae de la mata en este sentido, porque hemos estado hablando mucho de mejoramiento, de nivel de ejecutar los procesos y demás, y por ende la tecnología es muy importante para habilitar eso. Pero como mencionaba al principio, no es lo único. Hay muchas otras cosas que debemos también transformar como parte de este proceso. ¿Cómo qué? El equipo. Si el equipo, que para mí es la parte más relevante de la transformación, si el equipo nuestro no está dispuesto a transformar o no se le da las pautas correspondientes para lograr la transformación, vamos a estar cojo. Porque vamos a tener una herramienta súper poderosa, pero no tenemos quienes lo manejen bien o cómo usarla mejor. También tenemos la parte de la transformación metodológica. Yo debo ajustar mis procesos, mi forma de llevar a cabo las acciones, aprovechando entonces todas estas novedades que estamos haciendo, como parte de la transformación de la tecnología y la transformación del equipo. Y por último, el cambio de la cultura. Y este es usualmente el reto más grande que tenemos como equipos o como líderes en cuanto a lograr la transformación. ¿Por qué? Sencillo, cuando hablamos de cambio cultural es cambiarle el chip a la gente. Y eso suele ser un reto significativo en toda organización. Y más aún en nuestro país, que la gente suele privar un poquito en terca. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle más adelante. Ahora vamos entonces a desglosar un poquito esto. Vamos a empezar por la transformación tecnológica. Ahora, ¿qué llamamos a nivel de transformación tecnológica? Pues yo los he concentrado en 4 aspectos distintos. Análisis y visualización de datos. Para mí esta es la parte más intrínseca de transformación en lo que concierne a tecnología. ¿Por qué? Porque de aquí se derivan todos los otros procesos que veremos a continuación de tecnología. Todo funciona en base a datos. Entonces, si todo funciona en base a datos, yo debo enfocarme de que las herramientas tecnológicas que yo tenga me permitan analizar y extraer información de esos datos, porque eso es lo que me va a llevar entonces a identificar anomalías, ver tendencias, tomar decisiones. Entonces, siempre y cuando yo entienda, yo revise los datos que cuento,
veo qué información puedo derivar de esos datos y a partir de entonces llevar a conclusiones, entonces, y presentar esa información de manera efectiva a través de dashboards y similares, entonces eso es parte de la relevancia. Ahora, no es lo único, porque si estamos hablando de tecnología, así que vamos a hablar un poquito más de las herramientas que también apoyan este tipo de transformación, como la automatización. Cuando hablamos de automatización, aunque yo tengo un robocito ahí, no quiere decir que vaya a ser un robocito haciendo el cambio, pero no, todavía no. Si no me refiero, son automatizaciones vía software. O sea, por ejemplo, que yo pueda automatizar una secuencia de pasos, digamos que ustedes para fines de generar un reporte del SysMap, requieran entonces acceder a una plataforma, en navegar una serie de menús para entonces aplicar unos filtros y luego generar el informe. Y ese informe entonces yo luego lo descargo, le hago una serie de transformaciones en Excel y entonces luego empiezo a trabajar. ¿Suena familiar? Entonces, si yo les digo que yo puedo automatizar el 90% de esos pasos que acabo de escribir, suena interesante, ¿verdad? Y en ese sentido, eso es lo que buscamos con automatización. Si las cosas siguen una secuencia específica, yo le puedo aplicar unas rutinas de configuración. Hay muchos software que puedan apoyar con eso. Y entonces automatiza esa parte y yo me enfoco nada más cuando el sistema me notifique que ya tiene la información preparada como la necesito yo para entonces dar valor como auditor, lo hago. Entonces, esa es la ventaja de utilizar herramientas como automatización. Ahora, vamos a ir a la niña linda del momento. Inteligencia artificial. Que es básicamente, o sea, bien aplatanada, es básicamente una combinación de automatización aplicado con datos. ¿Por qué? Porque un sistema de inteligencia artificial, o IA, como le suelen decir, es básicamente aplicaciones de algoritmos matemáticos probabilísticos sobre un gran volumen de datos. Entonces, ¿qué se busca con eso? Pues yo puedo detectar patrones, porque como el sistema está diseñado para manejar volúmenes de datos, o sea, digamos, vaciarle toda la contabilidad gubernamental ahí a un sistema similar, con los debidos recuerdos de seguridad, para que no me le dé un yello a la gente de seguridad, se puede entonces derivar información a partir de ahí, porque el sistema va aprendiendo en base a cómo uno le va enseñando la rutina, y él va entonces iterando y derivando a partir de ahí. Ahora, ningún sistema es perfecto, pero o sea, ayuda y facilita mucho el negocio. Y también a nosotros como auditores nos puede ayudar mucho otros sistemas IA ya preentrenados. Yo no voy a mencionar ChatGPT, pero ya lo dije, así que, a poner de ejemplo, que puedo utilizarlo como herramienta colaborativa de trabajo en el contexto de que yo puedo preguntarle a un sistema sobre temas de investigación, por bien guías de trabajo, ejemplos. Yo no tomaría ninguna información derivada de un sistema IA como buena y válida sin verificación previa, y más nosotros como auditores. Pero no quiere decir que no se puede utilizar. Entonces, en adición a esto, también tenemos sistemas integrados de auditoría interna. Está una plataforma, por ejemplo, en el caso de Contraloría y Cámara de Cuentas, cuentan con la herramienta Teammate, que viene siendo una plataforma integrada. La ventaja de este tipo de plataformas es que yo puedo llevar a cabo todo mi proceso de auditoría interna, desde la parte de la planificación, la evaluación de riesgos, la documentación de las auditorías en sí, la generación de informes y visualización y seguimiento de los hallazgos y resultados de las auditorías. Todo en una sola plataforma. Todo de forma integrada. Y lo chulo del caso es que yo puedo combinar todas estas cosas. Y esos son de los temas que podemos aprovechar con transformación digital. Veamos un ejemplo. Este viene siendo un caso de uso que nosotros hemos estado trabajando con un cliente. Entonces, déjame echar un poquito para atrás, ¿está bien? Entonces empezamos porque el usuario que ingresa la información a una plataforma. En este caso, estamos hablando de ninguna plataforma que maneje datos, digamos SysMap, para poner un ejemplo del tema financiero, o SIGEF, y entonces eso cae en una base de datos. Luego, entonces, utilizamos un modelo analítico, en este caso un modelo tipo IA, que pueda entonces ir monitoreando esa data en tiempo real bajo ciertas instrucciones preestablecidas. Lo que buscamos aquí es, en base a cierta parametrización de confianza, porque el sistema yo le enseñé en algún momento, yo le entrené sobre qué data va a usar, cómo es la relevancia de la data y hasta qué punto yo puede confiar en el resultado. Y ese proceso, el sistema va entonces analizando y en base a ciertas parametrizaciones de confianza, él puede hacer dos acciones.
típicamente. Una es, si llegó al nivel de confianza adecuado, el sistema lo que va a hacer lo va a rutear automáticamente hacia la plataforma de gestión integrada, en este caso TeamMate. Digamos que él encontró algo que él entiende que es un hallazgo en base a la confianza. Él puede automáticamente insertar esa información a través de los conectores de TeamMate y entonces llevar a cabo por ahí la parte de seguimiento, documentación ya ampliada y luego posterior visualización. Ahora, si el sistema no tiene la confianza, ¿qué hace? Pues consulta al experto, en este caso el auditor. Un auditor que puede entonces estar recibiendo alertas en base a los niveles de que el sistema tenga dudas de que si esto es apropiado o no, y le consulta, mira, estoy viendo este parámetro con estos valores, tengo un nivel de confianza de tanto, tú puedes validar si esta información es correcta o no. Y entonces el auditor le dice, sí, mira, esto entonces es un hallazgo o no es un hallazgo, y eso entrenaría el modelo. Porque ese tipo de interacciones, ese tipo de retroalimentación es lo que hace efectivo un sistema automatizado. Porque el sistema por sí solo tiene instrucciones y pudiese derivar resultados. Pero no necesariamente lo haría de forma fidedigna. Y aquí entonces es que entramos nosotros como auditores. Nosotros estamos dando valor porque estamos continuamente entrenando el sistema y ayudándolo a mejorar. Obviamente siempre es bueno que en algún momento se haga una revisión post-mortem para asegurar de que todo lo que se documentó es correcto, pero la idea es interactivo, ustedes no están siendo eliminados del proceso. Ustedes son la parte más importante del proceso, que es lo contrario. Y es importante que queden claro ahí. Como pueden ver, todo esto es una idea de un flujo de transformación digital. Ahora, habiendo dicho esto, ¿es lo único interesante en este caso? No. Hablemos del equipo, porque esto sí es importante. Cuando el auditor, hablamos de herramienta, pero si el auditor no sabe manejarse utilizando la herramienta, pues ¿qué hacemos? Vamos a ver. Vamos a empezar por lo técnico. Estamos hablando de transformación a nivel de aplicaciones y herramientas y demás. Por ende, debemos desarrollar los conocimientos para manejar este tipo de aplicaciones o derivar información valiosa de este tipo de aplicaciones. Porque yo puedo ser un experto en programación utilizando ACL, IDEA, Teammate Analytics, el diante de su hermano, hasta programación directa en herramientas, en lenguajes como Python y R, para fin de análisis de datos. Pero si yo no sé cómo llevar a cabo ese análisis, por eso mis herramientas metodológicas, digamos en el ejemplo sería, por ejemplo, el Six Sigma, que es una herramienta estadística bastante poderosa, el Lean y demás. Esos son temas que yo debo conocer como auditor. ¿Por qué? Porque yo debo entender cómo es que yo estoy usando, debo utilizar esta data. ¿Cuáles son las herramientas matemáticas apropiadas para lograr esto? Y esa es la parte importante aquí en análisis y visualización. También el uso más apropiado de presentar esa información para que personas tomen decisiones, sea a nivel interno, en el caso del señor contador o del subcontador y demás directores de auditoría. Antes de presentar un resultado al presidente, hay que asegurarse de que, por ejemplo, la información haga sentido. Y cómo yo presento mejor esa información para que me entiendan el problema que estoy tratando de levantar. Y eso es parte de la visualización de datos. También entramos en lo que es automatización. Ya hablamos de un ejemplo de cómo yo pudiese automatizar ciertos procesos. Ahora, ¿quién hace eso? Pues eso es lo que tenemos que poner. Porque debo entrenar a alguien que sepa hacer ese tipo de automatizaciones. Hay muchas herramientas, pero alguien tiene que saber el proceso. Entonces, esos son aspectos que tenemos que desarrollar a nivel de capacidades técnicas de los auditores. También tenemos cómo yo entiendo un modelo o un sistema IA. Ahora, Cristian, ¿por qué tú estás hablando de entender el modelo? Yo quiero usarlo. Sí, pero tú tienes que entender cómo funciona la cosa para tú usarla o sacarle mayor provecho. Entonces, en ese sentido, es importante que tengan conocimiento, nociones, cómo opera el sistema, porque también les recuerdo de que dependiendo de cómo esté implementado el modelo, entiéndase, si usted utiliza ChatGPT de forma gratuita, no sé si sabían de que ustedes están regalándole la data a la gente de ChatGPT, que ustedes carguen los documentos, la data financiera. Son cositas que debemos resguardar. Pero, esas son cosas que debemos comprender. Y esos son entrenamientos y capacidades que tenemos que desarrollar. Y por último, pues ya mencionamos el tema de seguridad de datos,
Pues ciberseguridad, las nociones básicas y avanzadas como auditores, porque tenemos que dar aseguramiento sobre sistemas y datos con información digital. ¿Ahora? Que está bajando. Entonces, hablando de eso, tenemos ciberseguridad y la nube. O sea, ¿por qué la nube y por qué ciberseguridad? Pues sencillo, yo estoy con la nube tercerizando el servicio. O sea, eso quiere decir de que yo estoy dependiendo de un tercero para lograr un resultado. Y yo no sé cómo el tercero opera, por ende debo auditarlo, o por lo menos avalarme de informaciones que tenga la persona en base a su auditoría, solamente un documento tipo SOC, SOC2 y similares. Entonces, acá también mencionamos algunas cuantas de las certificaciones que son aplicables para auditores en este contexto. Ahí están la CIA, que es del Instituto de Auditores Internos, la CISA y el AAIA, que es para auditar sistemas IA de ISACA, también las ISO, la 27001, que conocemos todos, la 42001, que es para inteligencia artificial específicamente. Tenemos Lean Six Sigma, que ya la mencionamos, y también normativas como la NIST, y también el DAMA. El DAMA es un documento de referencia para gobernanza de datos, que se lo puedo recomendar si no lo conocían. Entonces, hablamos de las partes técnicas, pero también hay competencias humanas que debemos desarrollar como auditores modernos, porque podemos ser los más diestros técnicamente, pero si no sabemos trabajar con las personas, que son nuestros clientes y son nuestros interesados, entonces estamos cojos. Entonces, lo que hacemos acá debemos empezar a entender, a aplicar el pensamiento crítico, que es un tema que cada vez más se va poniendo un poquito cuesta arriba, porque no todo el mundo se pone a contemplar qué es lo que quiere decir pensamiento crítico. Es básicamente yo sentarme a pensar y entender el problema y llegar a una solución, o proponer soluciones. Y ese tipo de pensamiento, mucha gente se acuesta de otras cosas, o de herramientas incluso como IA, para fines de esto, y eso es un tema que debemos evitar como auditores. También a nivel de comunicación y narrativas. Y ahora, Cristian, ¿por qué tú mencionas eso? Sencillo. Mi experiencia trabajando con auditores de todo tipo, para que no piensen que es solamente aquí, de todo tipo, los auditores somos muy buenos compilando información, documentando, sacando análisis y llegando a conclusiones. Pero luego, para explicarle eso a un tercero, somos cojos. En general, no quiero decir qué forma específica ni nadie puntualmente, pero ese tipo de cosas, la comunicación efectiva por parte de un auditor ayuda mucho más que un informe muy detallado. ¿Por qué? Porque entonces la gente ve el informe de 200 páginas y no lo leen. Eso no me ayuda, porque tú me estás dando una cosa muy detallada, muy bonito, pero dame por lo menos lo que dicen el TLDR, too long didn't read. O sea, dame un resumen, ayúdame a entender cuáles son los puntos principales también, en adición al detalle. Porque un ejecutivo típicamente no tiene el tiempo para invertir en sentarse a leer un informe detallado. Dame lo importante y después yo reviso el detalle más adelante. Y esos son los aspectos que tenemos que manejar. También el pensamiento estratégico, o sea, cualquier recomendación que yo haga debe tomar en cuenta la estrategia institucional y estatal. ¿En qué sentido? Pues yo puedo hacer recomendaciones que aplican para un caso de uso particular, pero no estoy tomando en cuenta cómo esa recomendación puntual repercute en otras áreas u otras entidades relacionadas. Y esa parte tenemos que tener cuidado, porque podemos simplemente levantar un punto que, aunque importante, puede ser descartado porque no vemos cómo está siendo corregido o subsanado por otro lado. Y eso es una parte de la estrategia que debemos pensar. Y por último tenemos la adaptabilidad al cambio. O sea, yo debo ser flexible en cambiar, no puedo ser psicorrígido. Muchas veces trabajamos con un programa de trabajo que debe serse así porque sí. Y aunque eso es importante para mantener la calidad, ya que el tema de hoy, sin embargo también es importante que seamos adaptables, porque la realidad que nos encontramos en un momento dado no necesariamente refleja lo que originalmente pensábamos. Entonces, los riesgos son cambiantes en el tiempo. Nosotros empezamos con un plan y eso cambió en el tiempo. Entonces debemos ser capaces de ajustarnos. Eso es parte de ser ágil. Ahora, ya hemos hablado de los humanos, hemos hablado de la tecnología, ahora hablemos del proceso. ¿Por qué el proceso es importante cambiarlo? Sencillo. Porque podemos utilizar informaciones derivadas de los pasos anteriores. Por ejemplo, mis procesos se deben dirigir por datos.
Los procesos en este caso, hablamos de que lo que yo vaya a auditar debe tener datos. Incluso la recomendación aquí es, toda auditoría debe estar utilizando datos en el 100% de sus procedimientos, porque eso ayuda a sustentar cualquier hallazgo que derivemos de ahí. Si yo estoy diciendo algo, yo lo estoy diciendo con base. Tengo informaciones de la cual, datos que yo saqué, información, y llegué a esa conclusión, y esto es lo que estoy diciendo. Entonces, ahí me discuten menos. Cuando yo presento un punto con datos sustentados, no hay discusión. Eso es lo que hay. También tenemos la gestión dinámica de riesgos. O sea, los riesgos, como mencionamos, cambian en el tiempo. El panorama cambia en el tiempo. La gente cambia, las situaciones cambian. Por ende, debemos tener eso presente al momento de nosotros revisar procesos, tener eso presente al momento de reportar resultados. E incluso nuestros ajustes en el plan en el tiempo. Por eso es importante de que esa gestión de riesgos sea dinámica. Yo debo revisar regularmente mi plan de auditoría y ajustarla acorde. Yo empecé con un plan, pero el plan 3 meses más adelante cambió, porque cambiaron una serie de cosas, se dieron una serie de situaciones a la luz que debo también atender, entonces eso sale de aquí. Esa es la parte dinámica. También hablamos la parte de auditorías ágiles. De nuevo, aquí yo no hago tanto énfasis en las herramientas como Scrum. Son importantes porque utilizan y facilitan el proceso y la mecánica de cómo yo interactúo con las personas. Por eso es importante. Ahora, agilidad de nuevo, yo hago más referencia a vamos a acordar un plan de trabajo y vamos a hacer que el plan de trabajo sea flexible, sea adaptable a la realidad. Y yo veo cuando se empieza a trabajar una auditoría, veo que hay un paso que no es necesario porque esa información no existe, yo lo puedo descartar, o por lo menos puedo decir, no, lo vimos, no existe en esta entidad, o no aplica para este caso particular, por X y Y razón, ese documento se descarga, ya lo saco del ciclo, no tengo que estar revisando una cosa que no existe. Entre otras cosas que podemos también las interacciones, como metodología de agilidad, lo que se hace es interactuamos más de la mano con personas, con los auditados, porque ellos son los dueños de la información, son dueños de los procesos y necesitamos poder interactuar de manera rápida para poder entregar resultados de manera rápida. Y eso es lo que se refiere con agilidad. Entonces, eso es parte que vayamos integrándolo en nuestros procesos. También la parte de aseguramiento en tiempo real. Recuerden la parte de automatización. Automatización lo que me permite es yo entonces descargar parte del monitoreo en lo que le llaman auditoría o supervisión continua. Tengo herramientas que monitorean situaciones anómalas. Dicha anomalía es la que el auditor defina como anómalo en cuanto al comportamiento y por ende yo voy haciendo auditoría, aseguramiento en tiempo real, porque yo puedo de una vez ver una transacción y llamar a la voz de alerta para la operación o en su defecto detectar el hallazgo y reportarlo para mitigar riesgo de manera más oportuna. Como pueden ver, todo recae de una forma u otra en automatizaciones y derivado de datos. Por ende, esta parte es importante. También la parte de monitoreo y visualización de esos datos. Porque yo puedo detectar rápidamente cuando yo veo un comportamiento anómalo en un gráfico de barras. Que me vaya reflejando, por ejemplo, mira, este comportamiento está como tendiendo a la alza por aquí, entonces puede ser que haya una situación de riesgo ahí. Y eso es una de las cosas que podemos ver nosotros cuando hablamos de aseguramiento a tiempo real. Ahora, estos son unos cuantos ejemplos de cómo se pueden aplicar casos de modificación de los procesos de auditoría en base a tradicional, como utilizando herramientas digitales. Por ejemplo, para fines de obtener evidencia, pues nosotros nos metemos en las famosas cajas y carpetas para fines de documentar y ver los ítems, cada uno individualmente, para fines de revisar y validar manualmente, está firmado, está sellado, esto y lo otro. Y eso no se quita del todo. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo esos documentos escaneados y puedo entonces implementar una herramienta que haga un análisis visual de la documentación y valide esta información y me informa cuando haya algo no malo, pues yo creo que estamos ahorrando un poquito de tiempo, ¿verdad?, de los auditores. Y ya puedo descargar esa parte y enfocarme solamente en las variaciones, en vez de yo fajarme a dar papeles. También tenemos la evaluación de riesgos como tal. O sea, yo suelo sentarme con las áreas a levantar informaciones, a conversar, entender sus procesos, háblame de los riesgos. Pero también, o sea, eso no se desquita del todo, pero se puede enriquecer. ¿Por qué? Porque puede ser de que la entidad como tal, la persona con quien estoy hablando, tiene información limitada
o no entiende cómo mejor describir un riesgo porque no conoce tanto el concepto, y eso es normal. Entonces, si yo puedo utilizar, por ejemplo, un modelo IA, que yo haya entrenado para identificar ciertas condiciones de riesgo que yo sé que manejamos, entonces yo puedo utilizar esa información para, sumando la información adicional, digamos, de factores macroeconómicos, factores de tendencias y noticias internacionales que pudiesen tener incidencia sobre esos factores de riesgo que estoy evaluando, entre otros temas, y descargar eso en un modelo que está entrenado para esos fines, pues eso automatiza mucho y me quita la carga encima de yo, o por lo menos enriquezco buena parte del trabajo y por ende doy un resultado más apropiado y mejor sustentado. Y por último, la detección de anomalías. Ya hablamos mucho de auditar. Nosotros típicamente como auditores vamos y vemos la data histórica. O sea, sacamos una muestra, vemos hacia atrás y vamos entonces analizando y eventualmente damos resultados. Ahora, una forma de esto cambiar, pues sencillo. Yo lo que hago es automatizo la prueba analítica, ya hablamos de monitoreo y auditoría continua, va haciendo análisis, recálculos, validaciones, etcétera. Entonces ya puedo validar el caso de control están operando de forma continua y de forma consistente. Si cambia o si se ve como que hay ciertas anomalías o saltos inusuales, entonces eso se puede registrar para fines de revisión. ¿Por qué? Porque se supone que el proceso mantiene cierta rutina, mantiene ciertas condiciones ya preestablecidas y si sale de ahí, hay que revisar por qué sale de ahí. Y esos son temas que se pueden automatizar. Ahora, ya hablamos tecnología, hablamos de los individuos, hablamos de los procesos, ahora hablemos de la cultura. ¿Qué nos motiva el cambio? Pues la mejora. Yo sé que acá en Contraloría hablamos mucho del tema de mejoramiento continuo, por ende han ganado un buen trazo en ese sentido. Y estamos acá en aprendizaje, lo cual también da una buena señal de que estamos haciendo las cosas bien. También tenemos la apertura al cambio, estamos dispuestos a cambiar, porque eso es uno de los retos principales. Y aquí, por suerte, tenemos la ventaja de que el señor Contralor y sus colíderes son muy abiertos al cambio, incluso lo motivan o lo impulsan. Entonces, eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque eso quiere decir de que todo el mundo está viendo, de que hay apoyo desde arriba y que van a habilitar el cambio. Y eso es importante lograrlo. Tenemos la parte de autonomía y empoderamiento. Ya me dieron la apertura para cambiar, pues yo debo llevar mi batuta también. Yo debo motivarme a hacer el cambio, a liderarlo yo como individuo, porque el cambio viene en consolidación. Lo que no puedo hacer es lo loco, pero sí puedo empezar a impulsar cambios, sugerir mejoras. Mira, o sea, esta cosa que estamos haciendo, ¿por qué no lo hacemos así? Porque estoy viendo que puede ser tal vez beneficiarnos de esta forma, esta forma, esta forma. Miren, interesante. Vamos a revisar y si lo incluimos. Esos son el tema que hablamos de autonomía y empoderamiento. Te sientes con la capacidad de proponer mejoras y demostrar cómo puede mejorar para fines de que todo el mundo la suba. La colaboración constante. Nosotros los auditores trabajamos muy de la mano, pero a veces somos un poquito recelosos. Entonces, en ese sentido, nosotros buscamos colaborar tanto con nuestros compañeros de auditoría, así como nuestros auditados. Porque lo que tenemos que cambiar, la visión que tienen muchos de los auditados de que somos la policía, que venimos a dar palos. No, los auditores modernos son colaboradores, son asesores estratégicos de transformación y de mejora, de aseguramiento del control interno. Entonces, hay que buscar que ellos entiendan eso, que los auditados entiendan eso, y eso es parte de la colaboración constante. Y también importante aquí, en cuanto al cambio. El cambio, con el proceso de cambio, ustedes van a fallar. ¿Cómo así? Sencillo. Cuando yo hago un cambio, yo voy a tropezar, porque estoy haciendo algo nuevo, estoy haciendo algo distinto. No voy a hacerlo necesariamente 100% bien desde la primera vez. Entonces debo ser tolerante a que voy a fallar. Debo permitir de que voy a fallar, aceptarlo en mi chip, de que no necesariamente voy a hacerlo perfecto la primera vez. Puede ser por falta de información, puede ser de que simplemente no tenía claro cómo era el cambio, si el cambio que no tenía sustento suficiente como para lograrse. Muchas cosas. Eso sucede para cada cambio. Lo importante es que seamos tolerantes a ese tipo de fracaso. Veamos qué fallamos y mejorar. Cogemos lo que funcionó, lo adoptamos, y lo que no funcionó, vemos por qué no funcionó y vemos que debemos ajustar para entonces aplicar ese cambio.
¿Ah? Ahora, ¿qué es lo que nos motiva o qué nos logra este tipo de cambio? Es sencillo, comunicación constante. Como pueden ver, he dicho mucho el tema de que comunicación, conversaciones, interacciones, y eso es porque eso es lo más crítico. Necesitamos hablar, señores. Necesitamos poder interactuar directamente para fines de entender y conversar y consensuar. Importante también celebrar las victorias, o sea, los que llaman quick wins. Eso permite que nosotros logremos demostrar de que el éxito que estamos logrando. Miren, mejoré, yo quería hacer un cambio de 100%, pero logré un 20%. Concho, le hice un 20 más ahora. Funciona. Siempre y cuando seamos el aspecto positivo del cambio y minimicemos la presentación del negativo, porque tampoco tenemos que ser completamente denigrar nuestros esfuerzos, porque también tenemos que demostrar lo que nos funcionó. Liderar con ejemplo. O sea, aquí ya mencionamos de que nuestros líderes de Contraloría están impulsando el cambio. Ellos son los primeros que están llevando este tipo de mejora. Los están motivando a que se vean, mira, o sea, queremos cambiar, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a llevarlo así. Yo voy a ser primero que estoy llevando aquí arriba. Entonces, esos son ejemplos de liderazgo a través de ejemplos. Y luego, por último, involucrar al equipo. El cambio no lo lleva solamente el líder. Todos lo hacemos. Y eso es lo importante que debemos llevar aquí. La comunicación, la celebración, el liderazgo y el apoyo continuo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Porque todo es importante. Ya yo he dicho muchas cosas bonitas, que los pilares, que la transformación, que la herramienta y demás. Pero ¿cómo lo hacemos? Supieran que es bien sencillo. Son 3 grandes fases realmente y un proceso ongoing. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos. Vamos a ampliar. Empezando por los fundamentos. Primero lo primero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que tener la visión. Hay que definir eso. Dónde estamos ahora mismo. Vamos a evaluar nuestra madurez. Vamos primero a revisarnos, ser sinceros con nosotros mismos. Mira, podemos mejorar esto, aquello, lo otro. Estamos haciendo esto más o menos bien, entiendo yo. Puede que no. Puede que necesite alguien que me evalúe eso también o me apoye con esa evaluación, que por eso que estamos los expertos externos. Y a partir de ahí entonces, ver cómo estoy, defino hacia dónde quiero ir, la visión y los objetivos. Y esos son aspectos que se ponen de acuerdo con los líderes para fines de que se ponga la visión clara. Definir el caso de negocios. Todo tipo de cambios, en el 99.5% de las veces requiere inversión. Ahora, la magnitud y el enfoque de esa inversión es lo que tenemos que discutir. O sea, ¿en qué orden voy a hacer las cosas? Y eso lo vemos más adelante. Y aquí entonces ponemos a alguien, o sea, alguien en el sentido de un individuo o un grupo de individuos que vayan a liderar este cambio. No tiene que ser el jefe, no tiene que ser el líder, en este caso el contador. Puede ser alguien que él designe para estos fines, o un grupo de trabajo que se arma para el cambio. ¿Por qué? Porque la persona, alguien tiene que rendirle cuentas de estas mejoras. Estamos haciendo la cosa bien, que podemos mejorar. Estamos cumpliendo la visión que usted estableció. Pues vamos a revisar. Y son este tipo de cosas. Y este es el fundamento, este es mi punto de partida. Luego entramos en pilotaje. Ya establecimos hacia dónde queremos ir, vamos a empezar a tropezar. ¿Qué tú quieres decir? Pues vamos primero a identificar por dónde empezamos. Típicamente la recomendación es empecemos por algo que dé valor, pero que sea fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar una victoria. Pues vamos a empezar por un proceso que sea clave, pero pequeño, o sea, que no tenga tanto impacto a nivel de la criticidad del proceso, pero que ayude entonces con la mejora. Por ejemplo, el proceso de seguimiento de las auditorías, eso es un proceso que se mejoró. Otro aspecto aquí, seleccionar la tecnología. Ustedes tienen herramientas, ya tienen herramientas o pueden adquirir herramientas o evaluar herramientas y esta es la parte del pilotaje. Estamos validando de que lo que queremos lograr podemos hacerlo o con lo que tenemos o si necesitamos algo más o qué otro tipo de cambios necesitamos. Luego se le entrena a ese equipo. Recuerden, esto es un piloto, así que yo aún no vale la pena yo capacitar a todo el mundo sobre algo que estoy probando. Por ende, tú limitas el costo que tendrás de este cambio, por lo menos de manera inicial. Y tú ves de una vez el resultado. Vamos a ejecutar este piloto y vamos a ver el resultado como tal. Ok, pero muy bonito, Cristian, pero ¿qué tú quieres hacer con esto? Pues aprender.
Yo con un piloto, yo reviso qué funciona, de nuevo, y qué no me está funcionando tan bien, o qué necesito ajustar en cuanto a la visión. Como estoy haciéndolo con un alcance delimitado, yo tengo la ventaja de que yo puedo ajustar tanto necesite para lograr el resultado deseado. Y yo puedo entonces también, a su vez, si lo que yo quiero no es lograble con lo que tengo, déjame entonces tal vez ajustar el alcance. Hay muchas formas de atacar el problema, pero lo importante es que estamos haciéndolo de una forma bien reducida, por ende se puede lograr, se puede ver qué se funciona y qué no funciona y vamos ajustando. Ahora, estamos viendo con un pedacito, pero pedacito por sí solo no me sirve mucho. Hablemos entonces de escalar. Yo tengo un mapa ruta. O sea, yo vi que esto funciona. Ok, si esto no funcionó, ¿qué más yo puedo utilizar con esto? Vamos a establecer una ruta de trabajo. Yo quiero entonces, en base a esta visión, establecer el mapa ruta estratégico. Esto vamos a hacerlo en este orden. Vamos probando estas cosas. ¿Qué herramientas necesitamos para lograr todo esto? O la que tenemos por sí sola lo hace, tal vez con ajustes de configuración, sea con ajustes de compras nuevas o mejoras y demás. Vamos a revisarlo. Luego entonces establecemos un programa de capacitación. Como ya vamos a ampliar el uso de lo que va funcionando en base a los pilotos, vamos entonces ampliando e integrándolo para capacitar al resto del equipo. No se quede todo en la mejora limitada de un equipo inicial, sino que vaya entonces desarrollándose en el tiempo. Y esas son de las cosas que vamos viendo con los pilotos y vamos entonces implementando en el mapa ruta. También establecer el centro de excelencia, o el COE. No me refiero al centro de emergencia, por si acaso. En este caso, el centro de excelencia viene siendo un equipo especializado internamente que se encargue de mantener la línea. ¿Qué es mantener la línea? Pues sencillo. Personas que puedan capacitar a los otros, que puedan ayudar, como servir mesa de ayuda, de lo que es la metodología y la forma de trabajar a partir de ahora. Son mis expertos internos. Y esos son las personas que van entonces a ayudar a los demás en aclarar dudas, en liderar el cambio, en impulsar de que las cosas se mantengan alineadas. Y esos son los que llamamos aquí como centro de excelencia. Y por último, la integración de análisis de datos. Como ya hemos visto durante la ponencia, hay muchos aspectos de datos que son críticos para al final lograr todas estas mejoras. ¿Por qué? Porque los mejor los procesos tengo que medir esa mejora. Como yo mido eso, pues el tiempo de ejecución de las auditorías, el tiempo de respuesta ante temas, la resolución de incidentes, qué tanta hora invierte en mis equipos de trabajo, entre otras cosas. Si yo establecí las métricas y yo veo cómo esas métricas van cambiando a la tendencia que me interesa, sea la alza o la baja, dependiendo de lo que esté monitoreando, pues esos son análisis de datos que también se usan para mi proceso. Y esos son aspectos también que debemos integrar en nuestra metodología de trabajo. Ya no lo tenemos. Y por último, optimizar. Ya tenemos los fundamentos, ya establecimos la visión y le hemos estado dando seguimiento. La hemos estado implementando paso a paso a través de mini proyectos, o como dirían aquí, proyectización, de lo que es las mejoras. Y esas mejoras entonces luego las vamos replicando y las vamos poniendo como el BAU, Business as Usual, o el día a día nuestro, de los auditores. Y ese proceso es continuo, no es simplemente yo lo hice una vez y ya, no. Esto hay que hacerlo gradualmente, hay que hacerlo paso por paso, proyectizado. Y esos son el tema que vamos haciendo. Aquí entonces empezamos a implementar cosas como mejoramiento continuo, gestión de calidad, el de Mike y demás. Ustedes van implementando sus procesos, van revisando y mejorando gradualmente. La idea es que vayamos siendo siempre mejor, siempre mejor. Eso es lo importante. Ahora también aquí empezamos a meter herramientas y modelos, tanto metodológicos como matemáticos para esos fines. Por ejemplo, tecnología avanzada, como ya hablamos de inteligencia artificial y demás, integrada en mi proceso. Ustedes vieron un ejemplo de eso, cómo eso es posible. Tenemos la parte de automatización continua para altos riesgos. Puedo implementar herramientas y diseñar yo herramientas que me permitan ese tipo de monitoreo. Tengo los modelos de gobernanza. Gobernanza en este caso, gobernanza de datos. Yo mencioné el DAMA rápidamente ahorita. El DAMA es un modelo de gobernanza de datos. Permite establecer quiénes son los dueños del repositorio de información, cuáles son los resguardos, cómo está estructurada esa data, que ayuda para entonces nosotros los auditores, cuando vayamos a hacer esos análisis, saber cómo se originó, cómo llegó hasta ahí, si estoy siendo realmente el repositorio adecuado para fines de auditar, entre muchas otras cosas. Y por último, implementar la cultura de innovación. Recuerden, ya hablamos del empoderamiento, hablamos del mejoramiento continuo, hablamos de muchas cosas que requieren un cambio cultural.
Entonces, la idea es que llevemos esa cultura que sea siempre innovadora, siempre busque el cambio a mejoría. No cambio por cambiar, cambio por un objetivo, cambio dirigido. Y esa parte es muy importante aquí. Ahora, concluyendo, he hablado mucho. Pues, empezando de que la transformación digital como tal, en base a lo que hemos visto, es una necesidad estratégica para permanecer relevante. Esto es algo innato en nuestro trabajo, en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque necesitamos dar valor. Y dar valor, el valor es subjetivo a lo que le interesa a la persona. Entonces tenemos que asegurar de que lo que nosotros presentamos responda a ese valor. Empiece por qué. ¿Por qué voy a hacer esta inversión? ¿Qué es lo que busco lograr? Es una pregunta importante, lo cual entonces me deriva a qué es lo que voy a priorizar. ¿Recuerdan la parte de empezar por los pasos pequeños pero críticos? O sea, muy importantes. ¿Por qué? Porque entonces eso ayuda con demostrar el valor. Ya estoy explicando cómo estoy ayudando. Invierta en tecnología, pero no se limite únicamente a invertir en tecnología. Invierte en desarrollar el equipo. El desarrollo de equipo se puede presentar en N cantidad de formas, desde la parte de capacitaciones técnicas, la parte de capacitaciones de temas blandos, como le dicen, soft skills, también aspectos de certificaciones, hablamos del CIA, los del ISACA, incluyendo el PMI, que está por acá, PMP y demás, casi. Entre otras cosas, o sea, todo ese tipo de certificaciones y conocimientos ayudan al auditor moderno a dar valor, tanto ellos directamente, así como equipo. Y por último, uso mapas ruta por fases. No se tire de cabeza. No se lance en lleno de algo que no necesariamente sabe si le va a dar valor. Hagámoslo de a poquito, paso a paso. Vamos revisando, haciendo, revisando, haciendo y revisando. Eso es lo que llamamos metodología ágil, una iteración. Vamos a hacerlo iterativo, vamos viendo cómo funciona, lo que no funciona, entonces vamos a ajustar y lo hacemos otra vez. Y así sucesivamente, siempre buscando mejorar. Entonces, le voy a dejar con un mensajito. ¿Qué puedo mejorar? ¿Por dónde empiezo? Vamos a entender nuestros procesos. Vamos a entender qué es lo que yo hago, cómo lo hago y qué puedo hacer mejor. Entonces, vamos a ver qué podemos arrancar el año que viene. Escuchamos esta interesante charla, transformación integrada, desarrollando una función de inteligencia artificial para el futuro, con el ingeniero Cristian Vargas.